Para iniciar este video, primero tenemos que comprender el contexto en el que ocurrió uno de los periodos más difíciles de nuestra historia, la violencia política entre los años 1980 y 2000. Según la Comisión de la Verdad y Reconciliación, en el año 2003, este conflicto afectó sobre todo a las zonas rurales del Perú y evidenció problemas que ya existían en el país, como la desigualdad, la falta de presencia en el Estado peruano y también el centralismo. Por eso nosotros como grupo consideramos que es muy importante escuchar testimonios. Nos ayuda a saber cómo se vivió esa etapa y también por qué no debemos volver a repetirla. Para relacionar este tema con el curso, elegimos 3 semanas que permiten entender cómo se llegó a este escenario. Semana 1, el conocimiento histórico. Esta semana es clave porque aprendimos que con la historia podemos analizar causas, actores y consecuencias. Esto nos ayuda a ver los testimonios no solo como historias personales, sino como un proceso histórico más amplio. Semana 6, la migración interna de 1930 a 1968. La migración interna transformó la sociedad peruana y creó nuevas dinámicas sociales. La CVR explica que muchas de las zonas más afectadas en los años 80 fueron las zonas marcadas por abandono y desigualdad. Por eso, esta semana nos ayuda a entender por qué ciertas poblaciones eran mucho más vulnerables. Semana 12, la lucha contra la subversión, de 1980 a 1989. Aquí estudiamos directamente el conflicto, el surgimiento de los grupos subversivos y las primeras respuestas del Estado. Esta semana se conecta totalmente con nuestro tema, porque los testimonios que veremos fueron lo vivido en esa época. Comprender estos elementos nos permite analizar mejor las entrevistas que veremos en este video. Dentro de las principales causas de por qué el terrorismo se acentuó mucho aquí en el país, está la principal, que es que el gobierno subestimó a Sendero Luminoso, ya que ellos creían que la gente no iba a unirse a sus filas, ¿no? La segunda sería que los militares fueron demasiado crueles a la hora de relacionarse con la población, ya que ellos desconfiaban en sí, ya que creían que por no ser de la capital, la mayoría era terrorista, ¿no? Y la tercera, quiero aquí mencionar una región que vendría a ser Ayacucho, en la cual, por ejemplo, era una región alejada del gobierno y todo eso, ya que no le prestaban atención porque no era Lima, pues, ¿no? Entonces, los pobladores tampoco era como que confiaran en los militares porque venían de Lima. Entre las consecuencias está, principalmente Ayacucho, que es que la gente dejó de confiar, y eso ahí no solo se quedó en esta región, sino que se fue expandiendo hacia los otros lados, ¿no? Segundo vendría a ser que aquí en Lima la gente ya no se relacionaba tanto con la policía, porque tampoco es como que confiaran en ellos, ya que la policía durante esta época tenía como que un alejamiento barra desconfianza, ya que los terroristas perfectamente podrían ser civiles normales y generar así caos. Entonces la policía se alejó. Y como último punto de la consecuencia sería que en el caso de las regiones del Perú, las regiones alejadas, por así decirlo, crearon una ola de música tradicional en la cual ellos expresaban su dolor y la tristeza de haber perdido a familiares durante esta época. Para esta parte entrevistamos a 2 personas mayores de 50 años que vivieron directamente la época del terrorismo. Sus testimonios nos muestran cómo estos hechos afectaron la vida cotidiana de miles de peruanos. Había apagones en las noches, nos quedábamos sin fuente de energía eléctrica, había coche bombas, inclusive yo recuerdo muy bien que un coche bomba explotó más o menos a unas 4 cuadras donde yo estaba circulando. Escuché un ruido estruendoso que yo me asusté. Vi a la distancia que salía humo, pues, de ese auto que estaba incendiando, pues, mucha gente que corría para todos lados y decían coche bomba, y llegó la policía. Yo no fui al lugar donde fue el siniestro, yo también traté de alejarme. El modo operandi después de esos delincuentes, ¿no?, era de robar los carros, ¿no?, para usarlos como coche bomba. Belaúnde quiso combatirlo, pero fue un gobierno muy débil, Belaúnde. Entonces García, cuando entró al gobierno, quiso combatirlo, pero ya se ve extinguido. O sea, su reacción de García fue un poco tardía, por eso que este grupo extremista tuvo muchos seguidores. Traumática esa vivencia en esos años de terrorismo. Se vivía un pánico en Lima, porque yo no sabía
o la población en esa época no sabía pues en qué momento iba a explotar el Cochabamba, pues el Cochabamba va a ser muy común, muy frecuente en los distritos, en todo, básicamente en todos los distritos de Lima. Entonces la gente pues vivía en pánico. Alan García implantó el toque de queda, de tal horario a tal horario, entonces no se podía salir, pues cambió el estilo de vida de todos los limeños, pues, ¿no? Yo pienso de que el terrorismo le estaba ganando a Alan García, porque no lo pudo combatir Alan García. En el cambio de gobierno con Fujimori, ahí recién lo pudo combatir Fujimori a través de leyes, pues, ¿no? Más duras contra los subversivos. Era una época bastante difícil porque se veían y se sentían apagones, voladura de torres, se volaban torres de alta tensión y se iba la luz en diferentes partes de Lima, y no por momentos sino por días. Era en la noche una completa oscuridad, era una época muy difícil. Por eso es que yo en el año 87 me presento voluntario a la Fuerza de Infantería y Marina, en la cual estuve 2 años de mi vida ahí, y estando en la Fuerza de Infantería y Marina postulo a la policía. Postulé específicamente a la Escuela de Oficiales, logrando pasar todos los exámenes, pero no logrando obtener una vacante. Solamente debido a todos mis exámenes, me dieron el ingreso libre a la Escuela de Subalternos. Entonces, debido a eso, yo en el año 89 me interné en la Escuela de Policía de Subalternos, que quedaba en Puente Piedra. Ya habiendo trabajado 2 años en infantería, nos comunicaron que se estaba realizando un enfrentamiento y una incursión terrorista en la comisaría de Pichanaki, ubicada más o menos a 4 horas de distancia en vehículo de Mazamari a Pichanaki. Abordamos un helicóptero y nos desplazamos inmediatamente a Pichanaki, realizando un descenso de rapel con soga a inmediaciones de la comisaría de Pichanaki, los 20 efectivos, tomando posesión de zonas estratégicas para poder contraatacar y repeler el ataque a la comisaría, logrando el objetivo. Lamentablemente por el tiempo que demoramos en llegar, ya los terroristas habían atacado la comisaría, matando a un alférez y a 2 subalternos más. Y la situación con los pobladores de la zona era un tanto confusa, porque había pobladores que realmente estaban agradecidos de que nosotros habíamos llegado, supuestamente nos querían porque indicaban de que había una tranquilidad, porque los terroristas siempre llegaban a esa zona y se aprovechaban o les quitaban sus cosas, ¿no? Pero había otros pobladores que miraban con recelo y miraban de lejos, y se notaba su incomodidad, ¿no? Ambos testimonios muestran que el terrorismo afectó la vida diaria desde distintas perspectivas, pero coinciden en que fue una época marcada por el miedo y la incertidumbre. La información presentada muestra que la respuesta del Estado no fue completamente la adecuada. Hubo falta de preparación, hubo improvisación y muchos prejuicios hacia las comunidades rurales, principalmente en los primeros años del conflicto. Los testimonios nos confirman la inseguridad vivida por la ciudadanía y las limitaciones de las fuerzas del orden frente a un conflicto tan complejo. Una mejor estrategia habría sido fortalecer la prevención, capacitar directamente a las fuerzas del orden, trabajar directamente con las comunidades más vulnerables y reducir las desigualdades estructurales. Recordar estos hechos es esencial para construir un país donde la seguridad, la justicia y el respeto por los ciudadanos sean prioridades.